Actividad 2, Unidad 3, el condicionamiento clásico de Pavlov. Para el módulo 104, la psicología científica y sus sistemas teóricos, presentan Lisbeth Trinidad Gómez Rojas, Nancy Vianney Espinosa y Karina Natalí Escutia López. Como una breve introducción, podemos decir de Pavlov que era un fisiólogo materialista, apasionado con la llamada investigación objetiva. A los 21 años ingresó en la Facultad Físico-Matemática de la Universidad de San Petersburgo, eligiendo como especialidad Fisiología de los Animales, a partir de la cual se comenzaría a gestar su interés por el sistema digestivo y su relación con un fenómeno que denominó reflejos condicionales, que a su vez estaba relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso. Entre sus aportaciones más relevantes se encuentra precisamente el estudio del sistema nervioso, que establece la coordinación no solo entre las partes de un organismo, sino también entre determinado organismo y el entorno que lo rodea. 20 años después, recibió una cátedra, un laboratorio y 2 plazas de profesor de farmacología y como director del Departamento de Fisiología en el Instituto de Medicina Experimental, también en San Petersburgo. Sus aportaciones fueron compiladas en un tomo titulado Lectures on Conditional Reflexes, un libro que recoge su trayectoria mediante una serie de discursos y comunicaciones. Su interés por estudiar el sistema nervioso le llevó a realizar experimentos que aportaban mucho al campo de la psicología, de la que renegaba en su juventud, aunque más tarde llegó a reconciliarse con ella, reconociendo su importancia para el entendimiento de la conducta humana. El método del reflejo condicional. Durante su prolífica trayectoria, Pavlov se hizo acreedor a un premio Nobel por sus hallazgos en el funcionamiento del sistema digestivo, y sin embargo, en ese momento aprovechó para hablar de la importancia de los reflejos condicionales, mismos que, confiaba, podrían ayudar a desentrañar el funcionamiento del sistema nervioso. Mediante un método que denominó el condicionamiento salival llevado a cabo en perros, Pavlov pudo identificar 2 estímulos presentados de manera conjunta. El estímulo condicional, aquel que no tenía que ver con la salivación del animal como un sonido o luz, y el estímulo incondicional, aquel que tenía relación directa con la producción de saliva, como el ofrecer alimento al perro o algún irritante. Hablando del condicionamiento salival, para que se llevara a cabo era necesario que los aparatos de registro y de control, así como la persona que estaba experimentando, se encontraran en una cámara contigua, ajena al animal que a su vez se encontraba totalmente aislado. Este método resultó ser un éxito, puesto que pocas repeticiones eran suficientes para establecer el reflejo condicionado, el resultado que se buscaba, es decir, para que la salivación se produjese ante la presencia de sonido o luz y no necesariamente ante alimento. Este fenómeno se debía a la creación de una nueva conexión nerviosa no congénita que era constante, controlable y replicable fácilmente en otros laboratorios. Respecto a las condiciones para la elaboración del reflejo condicionado, uno de los desafíos a los que se enfrentaban Pavlov y su equipo al trabajar con especies animales consistía precisamente en aislarlos de estímulos extraños no controlados. Pavlov decía que el propio experimentador era una fuente constante de estímulos, que su parpadeo o un más ligero movimiento, como la postura, la respiración, todo ello actuaba como estímulos que eran suficientes para viciar los experimentos y dificultar en extremo la exacta interpretación de los resultados. Por ello, entre 1910 y 1925, su laboratorio en San Petersburgo fue considerado como el mejor equipado del mundo, llegando incluso a contar con la llamada Torre del Silencio, un edificio aislado del ruido exterior. Objeto de estudio. Pavlov estudió el sistema digestivo de los perros. Descubrió que la cantidad de saliva era de acuerdo a lo que se les servía de comer. Por ejemplo, si se les servía carne o comida seca, salivaban más líquida y a mayor cantidad para que ésta pueda ser digerida con mayor facilidad, y cuando se les servían alimentos líquidos era en menos cantidad, y esto lo hizo ganar un premio Nobel de Medicina. También descubrió los reflejos fisiológicos o incondicionados, que son una respuesta intrínseca del sistema nervioso ante un estímulo. Ejemplo, la comida. Y conoció los reflejos psicológicos o los reflejos condicionados, que son una respuesta producto de una experiencia aprendida. Y esta se aprende mediante el método condicionado.
Principios y procedimiento del condicionamiento clásico. El estímulo incondicionado es cualquier estímulo que provoca una respuesta identificada. Ejemplo, el alimento. Vamos a imaginarnos que nosotros cortamos tenemos así como que cualquier cítrico y hacemos como que lo estamos exprimiendo y empezamos a salivar. Esto es porque es una respuesta incondicionada. Si nos basamos en el objeto de estudio de Pavlov, que en este caso fue con los perros, y hace una respuesta que produce ante el estímulo incondicionado, y basta con presentar el estímulo. Es decir, cuando el perro ve el alimento, genera saliva. El estímulo condicionado por sí solo no va a causar ningún tipo de reacción. Se asocia con un estímulo incondicionado. Pavlov hizo unir el estímulo incondicionado con el estímulo condicionado y generar una respuesta condicionada. Esto lo repitió constantemente hasta que se presentaba por sí solo el estudio condicionado y se generaba una respuesta condicionada parecida a la respuesta incondicionada. La respuesta incondicionada es medida por la latencia, que es el tiempo que se le presenta el estímulo condicionado. La frecuencia es el número de veces que éste reacciona al estímulo condicionado. La magnitud es la cantidad de saliva que presentó entre el número de veces que se le realizó el experimento. La amplitud es la derivación que el perro saliva entre el número de veces que se le hace el experimento. Y el reclutamiento es el tiempo medido entre la primera vez que reaccionó hasta su máximo esplendor en el experimento. Procedimientos. El simultáneo se presenta los dos estímulos al mismo tiempo y se espera un segundo y se presenta el estímulo incondicionado. El demorado se presenta el estímulo condicionado y medio segundo después se presenta el estímulo incondicionado. La huella aparece el estímulo condicionado, se apaga y después se presenta el estímulo incondicionado. El retroactivo. Primero se presenta el estímulo incondicionado y después el estímulo condicionado. Y el temporal, se presenta el estímulo incondicionado en periodos regulares. Vamos a hablar ahora de los procesos y las leyes de la actividad nerviosa superior. Pavlov retoma las palabras como los fenómenos de excitación, que es la instauración, que es el que se encarga o responsable de instaurar estos reflejos condicionados y hace la ley de la irradiación, que es una estimulación en la zona cerebral que a su vez irradia a su alrededor dependiendo de la intensidad. Los fenómenos de la inhibición se encargan de delimitar y de diferenciar en la excitación de esta la ley de la concentración, que tiende a concentrar la excitación en la menor zona cerebral posible. Esto para mejorar su funcionamiento. Se forman dos conceptos que se generan a partir de las leyes, que es la generalización, que se asocia el objeto que se presenta con la comida. Entre más se modifique, más se generaliza. Se asocia el símbolo con la comida y se genera una respuesta condicionada. La ley de la concentración es el poder de tener la discriminación. El perro va a saber lo que es el objeto, tiene la capacidad de discriminar y va a generar o no una respuesta. Si se le muestra una figura de diferentes dimensiones, formas o colores, va a decidir si se genera o no el condicionamiento. En la ley de la inducción mutua hay una tendencia natural de que un proceso lleve a otro. Si un fenómeno de excitación lleva a uno de inhibición, tiene como resultado una inducción negativa y viceversa. El fenómeno de inhibición e excitación es positiva. Aplicaciones prácticas, tipología del sistema nervioso, estudios sobre el sueño e hipnosis. Pavlov y su equipo también incursionaron en otros temas derivados de sus observaciones en los procesos experimentales como el sueño y la hipnosis, las neurosis experimentales, las bases neurológicas de la personalidad clasificadas en una tipología y la psicopatología del sistema nervioso. Pavlov mostró mucho interés por la psicopatología y en 1903 el Congreso Mundial de Medicina de Madrid anunció que su método sería en un futuro
próximo el camino por el que se desarrollaría la psicopatología experimental. El fenómeno hoy conocido como neurosis experimental apareció de forma accidental en el curso de unos experimentos realizados por Eero Fiva. En ellos, los perros tuvieron violentas reacciones defensivas y mostraron ansiedad e irritabilidad cuando se les aplicó un estímulo aversivo en ciertas áreas de la piel. Posteriormente, Schechner-Krestovnikova observó conductas similares al investigar el umbral de diferenciación visual. Se condicionaba al perro a responder ante círculos, pero no ante elipses, y cuando los estímulos eran muy similares, el animal se ponía violento, lo que se describió como síntomas de un estado de neurosis aguda. Finalmente, Pavlov definió este fenómeno como un desequilibrio entre la excitación y la inhibición cortical y lo nombró neurosis experimental. Relacionó las conductas de los perros con dos formas de neurosis humana. La agitada, que es el tipo excitable de la neurosis que debilita el proceso inhibidor, por lo que se pierde la contención o moderación de la conducta presentando acciones violentas, y la depresiva, que es el tipo débil de la neurosis que se observa en el decaimiento anímico, somnolencia y pérdida de interés. Los otros tipos de neurosis, la histeria y la psicastenia, los consideró únicamente manifestaciones humanas, consecuencia de un desequilibrio entre el primer y segundo sistema de señales que ocasiona la distorsión de la realidad. El primer sistema de señales lo constituyen todos los estímulos que son percibidos de primera instancia sin ningún tipo de interpretación, es decir, del mundo externo. De acuerdo con Pavlov, la predominancia de este sistema sobre el otro conducía a la distorsión de la realidad concreta, característica de la personalidad de tipo artístico, y al habla de los histéricos. El segundo sistema de señales se refiere al lenguaje que simboliza la realidad. Cuando predomina este sistema se distorsiona la realidad abstracta, por lo que Pavlov lo refirió al tipo reflexivo de personalidad y al habla de los psicasténicos. Bases neurológicas de la personalidad. A raíz de las investigaciones sobre neurosis experimental, Pavlov llegó a la conclusión de que las patologías mentales humanas se debían a un desequilibrio en la actividad nerviosa relacionada con los tipos de sistema nervioso. Clasificó esos tipos de sistema nervioso en función de tres parámetros o dimensiones: la intensidad, fuerza, debilidad de los procesos nerviosos fundamentales, como excitación e inhibición, su equilibrio, y tercero, su movilidad, facilidad o rapidez, dificultad o lentitud en pasar de un estado a otro, estableciendo que la combinación de estos elementos configura cada uno de los temperamentos que teorizó Hipócrates: coléricos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos. Con base a esto, tipificó el sistema nervioso, como lo podemos ver en el siguiente cuadro. A partir de esta clasificación, señaló que aquellos con procesos nerviosos equilibrados y procesos de excitación fuertes, como los sanguíneos y flemáticos, podrían presentar pocos trastornos comparados con quienes tienen un proceso desequilibrado y temperamento fuerte, como los coléricos, que presentan problemas en la activación de la inhibición ante situaciones estresantes, o frente a aquellos con temperamento débil, como los melancólicos, con tendencia a desarrollar síntomas de la neurosis experimental y enfermar ante situaciones conflictivas. Al trasladar estas explicaciones al terreno de la psicosis humana, relacionó la esquizofrenia con el tipo de melancólico y la ciclotimia con el tipo colérico. Sin embargo, no pudo establecer un análisis experimental y objetivo para delimitar los distintos sistemas nerviosos, por lo que estas investigaciones fueron continuadas por sus discípulos.
Estudios sobre el sueño e hipnosis. Pavlov relacionaba el sueño con procesos inhibitorios que se van extendiendo sobre las zonas motoras de la corteza, por lo que paulatinamente la musculatura esquelética deja de moverse. Por otro lado, la hipnosis la localiza solo en las zonas específicas de los hemisferios cerebrales. Los procesos que identificó para provocar la hipnosis son una estimulación intensa y llamativa, ya que un estado de catalepsia es producido por un estímulo de gran intensidad que inhibe la respuesta a la estimulación, y él lo interpretó como un reflejo de autodefensa, pues responde a una de las reacciones ante el miedo, la parálisis. Y el otro modo para entrar en este estado de hipnosis es la repetición monótona de estímulos que da lugar a un estado inhibitorio de la corteza cerebral, que se asemeja a la primera fase del sueño. Relevancia de la reflexología en el desarrollo de la psicología científica. La reflexología condujo a un paradigma completamente nuevo en la ciencia, además de llamar al fenómeno de asociación, ahora llamado condicionamiento, a la posición de centro absoluto de la explicación psicofisiológica de la conducta, que de ella depende experimentar en el laboratorio y darle una explicación completamente objetiva. La investigación de Pavlov y sus alumnos tuvo un gran impacto en el desarrollo de la fisiología, la psicología y la psiquiatría, en particular la teoría del reflejo condicionado, que ha influido en la psicología del comportamiento estadounidense, que se centra en los procesos de aprendizaje asociativo. Muchas gracias por su atención. Bonito día.